tan importante que va a ser de utilidad para todos los compañeros nutriólogos. Entonces, soy Socorro Jiménez, también estoy encargada del servicio de nutrición en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo, en Aguascalientes. Pues bien, la pandemia de COVID-19 ha llevado a un aumento y a un desafío sin precedentes para los servicios de cuidados críticos. Esto pues requerirá de una planificación y reestructuración de la nutrición hospitalaria para garantizar una atención segura y efectiva en el paciente en estado crítico. La enfermedad COVID-19 se asocia a un padecimiento grave que requiere cuidados intensivos en aproximadamente el 5% de las infecciones comprobadas. Esto ha puesto en relieve la rapidez con que los sistemas de salud pueden ser desafiados para proporcionar atención adecuada. La mayoría de los pacientes con COVID-19 presentarán comorbilidades como diabetes, hipertensión arterial, obesidad, combinación de comorbilidades, pacientes inmunocomprometidos y también pacientes en condiciones respiratorias. Al igual que todas las intervenciones al paciente con COVID-19, la atención por parte del nutriólogo debe tener en cuenta pues, los siguientes principios. Una es trabajar en forma grupal, trabajar con los demás compañeros, con las demás personal médico y de personal de salud con el que estamos en la unidad de cuidados intensivos. Apegarnos a las recomendaciones internacionales de seguridad e higiene en cuanto a seguridad e higiene para el paciente y para los que estamos trabajando con el paciente. Preservar el uso de equipo de protección personal, limitando el número de personas que brindan atención en la unidad de cuidados intensivos. Es necesario que los nutriólogos clínicos realicen algunas acciones para esto. Una es planear y organizar las actividades que vamos a realizar en la unidad de cuidados intensivos, conocer el número de compañeros con los que vamos a estar trabajando, establecer los criterios clínicos para la atención y cuidados del paciente, conocer el número de bombas de infusión tanto para nutrición enteral como para nutrición parenteral con el que vamos a contar en esta temporada de trabajo intensivo, establecer alternativas para nutrición enteral en caso de no contar con el número de bombas para nutrición enteral pues necesarias, ¿no? Mejorar la comunicación que vamos a tener con nuestros demás compañeros y bueno, por supuesto, como lo estamos haciendo ahorita, utilizar las nuevas tecnologías para facilitar el trabajo, en el sentido de que podemos bajar aplicaciones que podemos tener en nuestros celulares o en las computadoras para pues mejorar y acelerar el proceso en cuanto a cálculo de energía y nutrimentos en los cálculos para la atención del cuidado nutricio. Hay varias revisiones que la comunidad científica internacional ha estado trabajando mucho antes de que llegara que nos enfrentáramos a esta pandemia. Son varias asociaciones, sociedades de nutrición clínica aquí en América y también a nivel internacional que podemos nosotros utilizar la información que nos están proporcionando. Para ello, nosotros podemos establecer protocolos y recomendaciones para el manejo y la evaluación de las necesidades nutricias de los pacientes que van a estar en la unidad de cuidados intensivos. El objetivo de la terapia nutricia es satisfacer las necesidades de energía y nutrimentos para mantener la masa magra corporal del paciente, aportar los nutrimentos de acuerdo a sus requerimientos, esto en base al grado de estrés, a la edad, al peso, a la enfermedad de base y a las comorbilidades que puedan presentar los pacientes, detener el catabolismo proteico y regular la lipólisis y la hiperglucemia, disminuir las complicaciones del paciente crítico, corregir la deficiencia específica de nutrimentos originada por la enfermedad grave, atenuar la respuesta metabólica, prevenir la lesión celular oxidativa y modular la respuesta inmune. Dentro de estos objetivos, nosotros, la literatura nos ha recomendado tener
como que 3 pasos para esto. Una es la detección. La detección utilizando pruebas de detección de riesgo nutricio, que las guías nos recomiendan, pues que podemos usar el NRS 2002 o el Nutri-Score. Una vez que hacemos nuestra prueba de riesgo nutricio, podemos generar también la evaluación clínica nutricia y hacer un diagnóstico nutricio para esto. El segundo punto sería nutrir. ¿Cuál es la terapia nutricia adecuada para el caso específico del paciente que vamos a estar atendiendo? El último paso sería vigilar, dar seguimiento al plan de cuidado nutricio que nosotros hemos establecido. Las guías de ESPEN nos recomiendan establecer el riesgo de desnutrición en función de la estancia de más de 48 horas en la unidad de cuidados intensivos. A la luz de la evidencia actual, las guías clínicas apoyan la introducción gradual de la terapia nutricia durante las fases agudas de la enfermedad crítica con objetivos muy precisos de energía y proteínas. En pacientes que están en riesgo de síndrome de realimentación, es crucial que la terapia nutricia se introduzca lentamente y los electrolitos se controlen de cerca y se reemplacen según sea necesario. Si hay hipofosfatemia presente en los primeros días después de comenzar la terapia nutricia, entonces el suministro de energía debe limitarse a alrededor del 50% de los requerimientos durante los primeros 3 días. Las recomendaciones nutricias en el manejo del paciente crítico y según su estado nutricio y fase. Cuando hablamos de la fase aguda temprana de la enfermedad crítica, donde la movilización de sustratos endógenos proporciona una porción sustancial del requerimiento de energía y se produce resistencia a la insulina y por lo tanto un objetivo energético conservador debería ser nuestro objetivo. Aquí podemos ver en este cuadro donde en la fase aguda temprana, que sería dentro de los primeros 2 días en la terapia intensiva, con respecto a si el paciente está bien nutrido o presenta una malnutrición moderada, pues considerar la nutrición enteral y no precisamente utilizar la nutrición parenteral. Aquí nos recomiendan que el requerimiento de energía debemos estimarlo utilizando el 70% del total del requerimiento. Cuando estamos hablando de una malnutrición severa, pues debemos seguir el manejo del paciente cuando está ya bien nutrido, vigilar los signos, como mencioné hace rato, de síndrome de realimentación, específicamente en hipofosfatemia, y en caso de hipofosfatemia, pues bueno, dar el 50% de energía durante los 2 o 3 días siguientes y aumentar paulatinamente este requerimiento de energía. En la enfermedad crítica, la síntesis de proteínas de fase aguda y aquellas involucradas en la función inmune aumentan para apoyar la recuperación. Se produce una pérdida rápida y significativa de la masa del músculo esquelético para proporcionar aminoácidos precursores para ayudar a este proceso. A pesar de la falta de evidencia definitiva, las guías clínicas recomiendan la administración de proteínas entre 1.2 y 2 gramos por kilo por día, basado en el supuesto de que al igual que con los requerimientos de energía, el suministro de proteínas adecuadas atenuará el desgaste del músculo esquelético y mejorará los resultados clínicos. Aquí en este cuadro podemos ver que en la fase aguda tardía, esto es 2 o 3 días en la UCI, en cuanto al paciente bien nutrido con malnutrición moderada o malnutrición severa, ¿cuáles son los lineamientos que nosotros deberíamos de seguir con estos pacientes? Por supuesto, nos recomiendan dar nutrición enteral, considerar nutrición parenteral en caso de que la nutrición enteral esté contraindicada o que sea insuficiente. La energía, bueno, el 70% de las kilocalorías totales o del 80 al 100% del requerimiento. Con la proteína ir incrementando gradualmente hasta 1.3 gramos por kilo por día. Cuando estamos hablando de malnutrición severa, pues bueno, también se sugiere dar nutrición enteral, iniciar de manera progresiva la nutrición parenteral en caso de que la nutrición enteral esté contraindicada o que sea insuficiente, por lo que podemos utilizar la nutrición parenteral mixta. Aquí también nos recomiendan la energía, pues un 70% de las kilocalorías estimadas o un 80 o un 100% del requerimiento.
Con las proteínas ir incrementando gradualmente hasta 1.3 gramos por kilo por día. Continuar con vigilancia los signos del síndrome de realimentación. La administración temprana de nutrición enteral dentro de las 48 horas posteriores al ingreso a la UCI en pacientes con ventilación mecánica es un estándar de atención establecido y respaldadas por las guías clínicas de nutrición. Aquí, en la fase de recuperación, que serían después de 7 días de estar 7 días o más de estar en la unidad de cuidados intensivos, pues aquí también en cuanto al paciente bien nutrido, o con malnutrición moderada o con malnutrición severa, la recomendación es dar nutrición enteral, comenzar nutrición parenteral en caso de que la nutrición enteral esté contraindicada o es insuficiente. Aquí es necesario individualizar porque podemos bien usar solo nutrición parenteral o utilizar la nutrición parenteral mixta, o sea, nutrición parenteral y enteral, recordando que con nutrición parenteral podemos hacer el cálculo individualizado o también podemos usar las bolsas estandarizadas de nutrición parenteral. Vamos aquí a individualizar el tratamiento del paciente. El método más común para administrar nutrición enteral en la unidad de cuidados intensivos es a través de sondas gástricas con una infusión continua. Recientemente se ha propuesto que la alimentación intermitente puede ser más fisiológica y por tanto superior a la alimentación continua. Podemos revisar en la literatura que se realiza una revisión sistemática como parte de las recientes guías de ESPEN para investigar si la nutrición enteral en bolo tiene ventajas sobre la nutrición enteral administrada en forma continua. Incluyeron 5 estudios prospectivos pequeños y 236 pacientes y observaron una reducción significativa de la diarrea con la administración continua versus la administración en bolo de nutrición enteral. No observaron diferencias en el volumen residual gástrico, en las tasas de aspiración o la neumonía. También se ha sugerido que la síntesis de proteínas musculares puede mejorar cuando la nutrición enteral se administra a través de un bolo en comparación con la administración continua. Aquí en esta diapositiva podemos revisar consideraciones para el manejo de pacientes en estado crítico. Uno es la posición prono. Esta posición se ha encontrado realmente efectiva y pudiera ser necesaria en pacientes con COVID-19 por episodios largos de tiempo. Se debe continuar la alimentación por sonda nasogástrica durante la posición prono del paciente, si no hay intolerancia gastrointestinal. Para reducir el riesgo, hay que considerar el volumen gástrico, máximo 300 mililitros cada 4 horas. Considerar el uso de procinéticos en pacientes con volumen gástrico mayor a los 300 mililitros cada 4 horas. Evitar utilizar suplementos enterales de 2 kilocalorías por mililitros, ya que pueden exacerbar los problemas gastrointestinales, aunque pueden ser necesarios en manejo del potasio o de la restricción hídrica. Considerar usar alimentación entre 1.3 y 1.5 kilocalorías por mililitro. Si los volúmenes residuales gástricos persisten durante más de 48 o 72 horas, es necesario considerar usar sonda postpilórica cuando el paciente se encuentre en posición supina. Si no se dispone de alimentación postpilórica, considerar opciones alternativas como alimentación con dietas semielementales o nutrición parenteral. Si no se puede alimentar por la vía enteral a estos pacientes, se debe utilizar la nutrición parenteral siempre y cuando sea necesario. El uso de nutrición parenteral en los pacientes con COVID-19 puede ser requerida cuando hay ciertos niveles de sedación y bloqueo neuromuscular, lo que puede incrementar la intolerancia gastrointestinal. Entonces tomamos la opción de nutrición parenteral. Cuando el suministro de nutrientes a través del tracto gastrointestinal está contraindicado o es insuficiente, la nutrición parenteral puede proporcionarse como una fuente completa de nutrición, o sea, exclusiva, o como una fuente de nutrición adicional cuando no se pueden cumplir todos los requisitos de los requerimientos mediante la ingesta oral o la alimentación enteral. Entonces usamos la nutrición parenteral mixta. En los pacientes que no están ventilados,
Considerar nosotros el lugar de la sonda gastrointestinal para facilitar la alimentación e hidratación adecuada. Monitorear la ingesta y la utilización de suplementos orales, asegurando la progresión de la ingesta oral, si ésta se mantiene a menos del 65% de la energía y proteínas requerida. Los pacientes que fueron extubados pueden tener una ingesta oral inadecuada, por lo que la alimentación por sonda gástrica pudiera continuar hasta que la ingesta oral sea lo suficiente para sus requerimientos. Los pacientes críticos que no están intubados pueden tener periodos prolongados de ingesta oral inadecuada. Para prevenir la desnutrición es importante controlar la ingesta oral de pacientes que están despiertos, que no están sedados. Las guías ESPEN recomiendan que la terapia nutricia debe considerarse para todos los pacientes que permanecen en la unidad de cuidados intensivos durante más de 2 días, independientemente de su estado de ventilación. Los pacientes intubados. En pacientes en estado crítico intubados se debe indicar nutrición enteral por sonda nasogástrica. Se recomienda la administración continua de la nutrición enteral. El uso de la sonda postpilórica se debe reservar para pacientes en decúbito prono o en pacientes que no toleran la alimentación gástrica y que no mejoran con procinéticos o que están en alto grado de broncoaspiración. La pronación del paciente no va a ser una contraindicación para poder utilizar la nutrición enteral. Recordando que, es necesario individualizar el tratamiento nutricio de cada uno de nuestros pacientes. Otro punto que debemos tomar en cuenta con nuestros pacientes es cuando están recibiendo agentes vasopresores. Aquí, en este cuadro, en donde una columna está la condición del paciente, en la otra el plan que nos sugieren las guías de prácticas para implementar el plan para nutrición enteral. Cuando el paciente está hemodinámicamente inestable o que tiene un síndrome de post-reanimación, el plan sería posponer la nutrición enteral hasta mejorar el estado nutricio, el estado hemodinámico del paciente. Cuando hay dosis altas de agentes vasopresores o combinación de múltiples vasopresores, también nos recomiendan posponer la nutrición enteral hasta mejorar el estado hemodinámico. Cuando están recibiendo dosis bajas o moderadas de vasopresores, se puede iniciar la nutrición enteral en rangos bajos e ir aumentando paulatinamente, siempre y cuando estemos haciendo un monitoreo acerca de los síntomas y signos gastrointestinales que nos puedan indicar que están teniendo intolerancia nuestros pacientes. En pacientes con compromiso intestinal de fluido de sangre como hipertensión intraabdominal o síndrome compartimental abdominal, es necesario posponer la nutrición enteral hasta que mejore el compromiso intestinal. En los signos y síntomas de intolerancia gastrointestinal, como pudiera ser dolor abdominal, distensión, asas intestinales dilatadas, aumento de los niveles de fluidos, debemos mantener la nutrición enteral y medir la isquemia intestinal. Cuando hay inestabilidad hemodinámica sin razón aparente o que hay aumento en la dosis de agentes vasopresores o acidosis láctica, debemos mantener la nutrición enteral y medir también los signos de isquemia intestinal. Cuando hay isquemia intestinal confirmada, debemos mantener la nutrición enteral, la baja dosis y vamos a necesitar que los compañeros cirujanos hagan una evaluación de nuestro paciente. En cuanto al monitoreo y seguimiento del plan nutricio, del plan de cuidado nutricio que hemos implementado, los pacientes graves tienen atrofia muscular debido al aumento del catabolismo proteico que va a afectar la supervivencia y el pronóstico de ellos. Necesitamos realizar un seguimiento de la terapia nutricia y establecer un plan de egreso hospitalario para asegurar la continuidad de un adecuado cuidado nutricio. En la situación actual en la que se está trabajando es diferente la situación. Entonces debemos, como mencioné al principio, implementar con los pacientes que se pueda hacer, de estar dando seguimiento a través de el internet, de la utilización de
sistemas computacionales para estar en contacto con ellos en la situación en que no fuera, y esto es porque generalmente damos de alta al paciente, sale de la unidad, pasa a piso y después a su casa, y nosotros podemos sugerir que saquen una cita a la consulta externa para darle seguimiento del cuidado nutricio. Actualmente, que no sabemos exactamente cuándo vamos a estar otra vez viendo pacientes y dando seguimiento en la consulta externa, bueno, es necesario implementar nuevas formas de poder dar seguimiento y estar evaluando si los pacientes están llevando en forma adecuada o no el plan de cuidado nutricio que hemos establecido. Una terapia nutricia adecuada, suficiente y oportuna solo puede garantizarse cuando existe el seguimiento, pues de esta forma se van a minimizar los riesgos y posibles complicaciones, además de que vamos a optimizar los recursos. Aquí en este cuadro, adaptado de un documento de los colegas chilenos, en donde nos dicen que para los pacientes que están en los cuidados intensivos, los requerimientos de kilocalorías va del 25 al 30 kilocalorías por kilo por día, 1.3 gramos de proteína por kilo de peso. Si vamos a utilizar la vía oral, porque lo está tolerando el paciente, pues entonces pudiéramos utilizar un régimen de alta densidad energética. Considerar siempre el suplemento nutricio oral, que sea hiperenergético e hiperproteico, y ajustar según las comorbilidades. Es muy importante que nosotros sepamos con cuáles suplementos nutricios cuenta el hospital en el que estamos trabajando o cuáles suplementos nutricios nosotros podemos encontrar, de hecho, en la ciudad o en el estado de la República donde estemos trabajando. Entonces podemos estar en contacto con las farmacias o a través de compañeros que puedan sugerirnos en dónde vamos a encontrar estos productos. Cuando la vía oral es insuficiente o requiere ventilación mecánica, pues entonces necesitamos utilizar la nutrición enteral precoz, que precoz sería dentro de las primeras 48 horas de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, que puede ser factible en pacientes con prono y con sondas nasogástricas. Fórmulas enterales hiperenergéticas e hiperproteicas. También podemos utilizar nutrición cuando la nutrición enteral es insuficiente al cuarto o quinto día en la UCI, o podemos usar la nutrición parenteral mixta o nutrición parenteral total. En las conclusiones de esto, todo paciente crítico con estancia hospitalaria mayor a 48 horas debe ser considerado con riesgo nutricio. Aquellos pacientes bajo sedación y o ventilación mecánica invasiva deberán recibir nutrición enteral en las primeras 48 horas de estancia bajo estabilidad hemodinámica. Previo al inicio de la terapia nutricia, se sugiere la evaluación exhaustiva del estado nutricio con énfasis en la identificación del síndrome de realimentación, de riesgo de isquemia intestinal en aquellos pacientes que están utilizando vasopresores, vigilar el lactato sérico, la presión arterial media, la gasometría arterial. Brindar el 70% de sus requerimientos nutricionales en los primeros 3 días de estancia en la UCI, progresando hasta el 100% de sus requerimientos en el cuarto día, siendo el objetivo de 25 a 30 kilocalorías por kilo, 1.3 gramos por kilo de proteína por día. En caso de riesgo de síndrome de realimentación, realizar una progresión más lenta, alcanzando el objetivo de los requerimientos en el 7º día. Se sugiere el uso de fórmulas poliméricas estándar o densamente energéticas en caso de que exista sobrecarga hídrica. Evaluar de forma rutinaria signos y síntomas de intolerancia gastrointestinal, electrolitos séricos y dosis de medicamentos con aporte energético. En caso de intolerancia a la nutrición enteral o no lograr proveer los requerimientos energéticos y proteicos después de 4 o 5 días, se sugiere la incorporación de nutrición parenteral mixta o nutrición parenteral total. Bueno, pues ahí en esta última diapositiva está mi correo electrónico, está mi número de WhatsApp, por si alguno de los colegas
tiene algún comentario para esta plática. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra, por